Antes de iniciar con el tema de hoy, pues quiero hacerles como un pequeño resumen con respecto a lo que vimos la clase pasada. La clase pasada, los dos temas o el tema importante era que recordáramos los tipos de tejidos que se encuentran en el cuerpo humano. Y dentro de esos tejidos recordaremos que hay 4 tipos de tejido especiales o que forman todo el cuerpo humano. Recuerdan que les decía que había más de 5.000 millones de células y que todas esas células a su vez se diferenciaban exclusivamente en 4 tipos de tejido. Esos tejidos eran el tejido muscular, el tejido nervioso, el tejido conectivo y el tejido epitelial. Y que cada una de las células que integraban a este grupo de tejidos tenían características muy específicas. Recordamos que el músculo tenía células alargadas que tenían la capacidad de estirarse y volver a tener su forma y después nuevamente estirarse y regresar a su forma inicial. Esas características es lo que hacen al músculo como un tejido altamente funcional. Después hablamos de las neuronas, que esas neuronas tenían forma de estrella y que esas neuronas tenían también una característica de excitarse, de poder transmitir esos estímulos nerviosos o eléctricos a lo largo del cuerpo y poder responder de un sitio lejano a un sitio más céntrico como es la médula espinal y de ahí al cerebro. Y tenemos los otros 2 tipos de tejido que eran los tejidos que más se encuentran en todo el organismo. El tejido conectivo, que es el que mayor cantidad y mayor representabilidad tiene en todo el cuerpo humano, porque sus funciones, como las determinábamos, era unir, mantener unido a las estructuras del cuerpo. Y poníamos un ejemplo que era los tendones que unían al músculo con el hueso y que eso le iba a dar su funcionalidad para poder formar una articulación, para estar fijos y para dar la forma del cuerpo. También veíamos que dentro del tejido conectivo teníamos la elastina, teníamos el colágeno, esas fibras que le van a dar su estructura a los órganos y que además no iban a estar los órganos flotando, sino que iban a estar rodeados por este tejido conectivo. ¿Cuáles eran las características del tejido conectivo? Que era laxo, que tenía forma de gelatina, que tenía una matriz en donde las células no estaban una junto a la otra, sino que estaban rodeados de fibras y de alguna sustancia líquida que había. Recordarán que había células del sistema inmunológico, como eran los macrófagos, los leucocitos, los linfocitos, que ahí sí había en el tejido conectivo, había vasos, había sangre, ¿no? Todo lo que era un sistema capilar, iba a pasar la sangre y entonces iban a absorber todos los nutrientes. ¿Qué característica más tenía este tejido conectivo? Bueno, que ahí se encontraban, les decía, linfocitos, se encontraban macrófagos que empezaban a hacer esa función de defensa ante cualquier sustancia que pasaba. Entonces, el tejido conectivo, como su nombre lo dice, o conjuntivo, une, le da forma. Los órganos no están flotando, sino que están inmersos en esa estructura y que además esas fibras de elastina y de colágeno servían como una matriz para amortiguar los golpes. Entonces, había tejido conectivo y además otro tipo de espacios, por ejemplo, entre el esternón y el corazón, que permitía que ese movimiento no fuera a estrellar el corazón. Entonces, el tejido conectivo no solo conecta, sino que tiene además esas funciones de protección. Entonces, esos son 3 de los tipos. Y después vimos el tejido epitelial, que el tejido epitelial, como su nombre nos lo dice, es epi, se encuentra por arriba de. Y les comentaba que el epitelio se encuentra rodeando la parte externa del organismo, pero también se encuentra rodeando el interior de
algunas células o el interior que diga de algunos órganos como era el estómago, el intestino. Entonces el epitelio se encuentra sobre la superficie que tiene contacto la parte interna del cuerpo hacia el exterior o hacia un órgano hueco o a un espacio en donde va a estar en intercambio con las sustancias. Poníamos el ejemplo de el epitelio del estómago, en donde sus características y su grosor permitía que no se destruyera la membrana o la mucosa gástrica con el ácido que tiene. Entonces sus características eran completamente diferentes. De acuerdo al tipo de célula que tiene el tejido epitelial, recordarán que se clasificaba en el número de capas que lo forman. Uno, si era una única capa, era un epitelio simple, y si era dos capas o más, era un epitelio estratificado. Y también vimos que había un tipo de epitelio que era el epitelio pseudoestratificado. ¿Cuál es lo que hace la diferencia entre un epitelio simple y un estratificado? Es que el epitelio simple tiene contacto con esa membrana basal, ¿sí? Con ese origen de todas las células. Y en cambio, el tejido epitelial estratificado se caracteriza porque no todas las células van a estar en contacto con esa membrana basal. Entonces las células de la primera capa sí van a estar en contacto con esa membrana basal, pero las siguientes ya no. Veíamos un tipo que era el tipo pseudoestratificado, en el cual pareciera que las células no tienen contacto con esa membrana basal. ¿Por qué? Porque están tan estrechamente juntas que están apachurraditas y pierden su forma, y entonces el estar completamente cúbicas una junto a la otra hace que se desvíen y pareciera como que no están tocando esa membrana basal, pero sí lo están tocando. Entonces, de acuerdo al número de capas, el epitelio se clasifica en simple, estratificado y pseudoestratificado. También recordarán que vimos la clasificación del epitelio de acuerdo a la forma de sus células. El más sencillo y el epitelio más común que hay, porque es el epitelio que forma la piel, es el epitelio simple escamoso, en donde las células tienen esa forma aplanada que pareciera una escama. Después teníamos aquellas que son perfectamente cúbicas, que parecen un cubito y que recordarán que les decía que pueden ser redondeadas, es decir, puede ser un cubo exacto, como un cubo ese Rubik, ¿no? Completamente cúbico, con todas sus aristas, con todos sus vértices, y había algunos que esos vértices estaban redondeados, entonces podría ser esa cúbica. Después teníamos el epitelio cilíndrico, en donde las células parecían un cilindro, ¿sí? Un rectángulo de manera vertical, ¿no? En donde son poco anchos, pero son muy altos. Y ese era el otro tipo de células que teníamos. Podíamos diferenciar ejemplos de estos epitelios. El epitelio escamoso, yo les digo que es el que constituye principalmente la piel, y que esas escamas se van perdiendo a medida que va creciendo la célula y se va perdiendo. Después de eso habíamos visto el cilíndrico, que se presentaba, por ejemplo, en la mucosa intestinal y en la mucosa gástrica, en donde además de tener su estructura cilíndrica, podían tener cilios o algunos pelos o microvellosidades que permitían que esas células pudieran captar algunas sustancias. Entonces, vean cómo estos epitelios se encuentran en cualquier lugar, que esas características de las células del estómago nos iba a permitir que no estuvieran dañadas. Vimos una imagen de una gastritis donde el epitelio estaba inflamado, y la característica principal del epitelio que les comentaba era que el epitelio no tiene vasos sanguíneos, el epitelio no sangra,
pero abajo del epitelio, recordarán que están las células epiteliales, la membrana basal, y abajo hay una capa de tejido conjuntivo. Y ese tejido conjuntivo o conectivo sí tiene vasos sanguíneos. Entonces, cuando hay una gastritis erosiva, les comentaba, empieza a haber sangrado de la parte interna del estómago. Entonces vean cómo el epitelio protege y sus características nos permiten dar esa protección y esa barrera inicial que debe de tener. Ese es el resumen de lo que vimos la clase pasada. No sé si tengan alguna duda, algún comentario. Tienen abierto su, bueno, yo les permito que tengan abierto su su micrófono, entonces no sé si tengan alguna duda. El tejido conectivo fibroso, como su nombre lo dice Alejandro, es aquel que tiene una gran cantidad de fibras de colágeno y de elastina. ¿Sí? El fibroso es que sus estructuras parecen muchas fibras y ese tejido lo vamos a ver en los tendones. ¿Sí? Ahí el tendón está lleno de fibras cuando tú comes, no sé, pollo o comes res, en donde se ve esa fibra del tendón, vas a ver que es mucho más duro. Esas células son voy a decir fibrosas, evidentemente, son duras, no son elásticas. Entonces, el tendón es uno de los ejemplos de tejido fibroso. ¿Alguna otra duda? Sí, la membrana basal, ahorita lo vamos a ver en desarrollo embrionario, la membrana basal es la membrana que va a dar origen a las células que van a formar a la epidermis, ¿sí? Es la parte germinativa, ¿sí? Entonces, la membrana basal va a ser esa membrana que va a dar origen a todas las células que forman la epidermis. Entonces, vean, ahorita que veamos desarrollo embrionario luz, Gaby, eh, vas a ver cómo esa membrana basal siempre va a tener. Quizá la pregunta o la afirmación debería de ser, el tejido epitelial siempre está las células del tejido epitelial siempre están en contacto con membrana basal, ¿sí? Y todos los epitelios tienen membrana basal. Esa es la cualidad, que el simple todas están. ¿Sí? Y acuérdate tu pregunta, y ahorita que veamos cómo se forma el tejido tegumentario, el sistema tegumentario, vas a decir, ahí está la membrana basal, porque además esa membrana basal que se llama membrana germinativa es la que va a dar origen a todas las células. Entonces, sí, tiene que estar siempre en contacto. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, eh, el día de hoy ya hace unos minutos les compartí la presentación que quedó pendiente del viernes y ya tienen la presentación que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Si de todas maneras hay alguna duda, el miércoles voy a abrir un foro de dudas para los dos temas que estamos viendo. Y bien, ya le extrañaba. Está bien. Bueno, vamos a ver hoy una parte muy importante que es cómo se origina nuestro sistema tegumentario, ¿sí? Cómo es que vamos a dar origen a este sistema.
tegumentario y el resto de los sistemas. Es una parte importante porque, como les comenté ahorita, vamos a ver por qué esa característica del epitelio de originarse a partir de una membrana basal o de una célula o una línea o un grupo de células. Y vamos a recordar un poco, yo siempre digo, siempre que vamos a empezar a ver desarrollo embrionario, tenemos que recordar cosas que ya sabemos. Ustedes recordarán cuando vieron estructura y función que había una parte de las ciencias de la salud y las ciencias médicas y de todas las ciencias que requiere entender el por qué se da o cómo se originan todas y cada una de las estructuras. Los mejores ejemplos del interés que debe tener, qué sucede mientras se forma un nuevo ser, es las patologías morfológicas o las patologías congénitas que se van presentando. Cuando hay una alteración en este desarrollo que se tiene durante el embarazo, pues los defectos son a veces tan importantes que el mismo producto fallece. Entonces, aunque llegara a la conclusión, hay malformaciones congénitas que impiden que el órgano o el ser humano que se creó sea funcional. Entonces, para eso existe una ciencia que es la embriología y que, como dice su definición, pues estudia todos los procesos embrionarios y fetales, porque vamos a ver que todo el desarrollo intrauterino se divide en diferentes etapas, ¿no? Aquella parte donde es un embrión, donde todavía no funciona todos los órganos, y la parte fetal en donde ya se forma, ¿no? Además, no solo estudia la formación de estos órganos, sino que también durante el desarrollo fetal empiezan a tener un funcionamiento. Entonces, esa parte es la que hace que la embriología tenga ese interés en ver cómo se van formando todos y cada uno de los órganos y para poder entender cuál es su funcionamiento adecuado. Recordarán que todo el desarrollo intrauterino, todo el periodo de vida dentro de el útero está dividido en 3 etapas. Entonces el embrión no solo estudia el proceso inicial del embrión o cómo se dividen las células, cómo se va formando un OSIB, sino que estudia 3 periodos o 3 etapas importantes. ¿Sí? La primera etapa que recordarán es el periodo preembrionario, es decir, antes de que se forme ese embrión, antes además de que se forme el disco que va a dar origen a un embrión. Entonces, ¿qué es lo que sucede en las primeras semanas? Bueno, las primeras 3 semanas, la semana 1, 2 y 3, lo que va a empezar a suceder es que a partir de 2 células que se fusionan, es decir, los cigotos, el espermatozoide y el óvulo se unen y entonces empieza a formar una serie de nuevas células. A partir de esto se van a formar muchísimas células que se van a ir organizando de acuerdo a su forma, de acuerdo a su localización, van a empezar a ir formando cada uno de los órganos. A esta primera etapa de periodo preembrionario recordarán que es de la semana 1 a la 3 y que se denomina cistogénesis, es decir, se van a formar las primeras células, los tejidos, y es en esta primera etapa en donde se va a empezar a tener características importantes. ¿Sí? Después de la 4ª semana, a finales de la 3ª, a finales de inicios de la 4ª semana, inclusive hasta la 8ª semana, se va a formar o se va a tener otro periodo que es el periodo embrionario. Aquí ya no vamos a tener un disco preembrionario, aquí ya no vamos a tener una serie de láminas o de capas que van a dar origen a un embrión. Aquí ya está formado el embrión y empieza a generarse todos los cambios y la distribución de las células de tal manera
que van a originar a todos los órganos. Entonces, el periodo embrionario también es conocido como el periodo de la organogénesis. Es el momento en el que se van a empezar a organizar todas las células para ir integrando los órganos y después los aparatos y por último los sistemas que están integrando al cuerpo humano. ¿Sí? Después de este periodo embrionario, se inicia el periodo, es el periodo fetal, en donde ya hay un feto, ya hay una estructura que quizá funcionalmente no está completa, pero sí estructuralmente. Entonces, este periodo fetal va desde la 9ª semana hasta la semana 36, 39, o sea, hasta el momento en el que se presenta el parto. ¿Y cuál es la importancia de este periodo fetal? Pues que va a ser el periodo de la fisiogénesis. Aquí yo les decía, está estructuralmente que ya tiene toda la forma, pero todavía no empieza a tener función. Entonces me voy a regresar porque este periodo embrionario es en donde se van a formar todos los órganos. Por eso le puse una estrellita porque es el momento en el que va a haber mucho más alteraciones o malformaciones congénitas. Entonces, vean por qué es necesario que nosotros estudiemos el periodo embrionario o cómo el embrión y las estructuras para poder identificar algunas malformaciones. Bueno, desde que se unen los gametos, a lo mejor desde ese momento es que se empiezan a formar o tener algunas malformaciones o alteraciones. Sin embargo, en el proceso embrionario es cuando más malformaciones se dan. ¿Sí? Por ejemplo, recordarán que este primer trimestre del embarazo es el momento más importante, que son las primeras semanas en donde se va a formar el producto. Si hay alguna malformación, hay un aborto espontáneo y entonces ya no termina de desarrollarse el, el bebé, ¿no? Y miren, estos son algunos ejemplos de las alteraciones en el momento de la embriogénesis, en donde si no se cerró una estructura que debía de haberse cerrado, entonces sigue creciendo o no se forma, ¿no? Como en este caso, recordarán cuando se forma el sistema nervioso, hay algo que se llama el neuroporo eh, caudal y el neuroporo cefálico. Si no se cierra el neuroporo cefálico, no hay formación del cerebro y entonces tenemos una anencefalia. ¿Sí? Por ejemplo, aquí esta es una malformación de que no se cierra el tejido nervioso, pero además la piel, vean, como la piel tiene su desarrollo, pero este no cierre del neuroporo nos da estas patologías, ¿no? El que no se formen algunas estructuras, van a ver que además de estas patologías, de que no se pueda formar alguna estructura, ¿qué creen? En el caso de la piel, por ejemplo, si la piel sigue creciendo, sigue produciendo grasa, sigue produciendo células queratinizadas, entonces va a producir malformaciones en los niños. Por ahí vayan pensando en algo que se llama un síndrome de Arlequín, en donde los niños nacen con un defecto en la queratinización. Y entonces los niños tienen todo el cuerpo, toda la piel está queratinizada y está dura. Entonces, esa es una patología. Los bebés cuando nacen con una grasita y si esa grasita o esos productores de grasa siguen produciéndose, producen otro tipo de patología en los bebés. Entonces, vean la importancia de que nosotros estudiemos el desarrollo embrionario.
como les decía, todo inicia con algo muy importante, que son los gametos, el espermatozoide y en el caso de las mujeres, los óvulos. Estos se unen a través del proceso denominado fecundación, en donde inicialmente van a combinar su información genética. Y en ese momento van a identificar el conjunto de genes y se van a ir formando. Ya recordarán que si esos genes no se dividen o no se combinan de manera adecuada y no se replican de la manera adecuada, podemos tener algunas alteraciones. Si se acuerdan, la más frecuente es la trisomía 21, en donde en el lugar 21 hay 3 cromosomas. Entonces, desde aquí pueden haber muchísimas malformaciones. Pero bueno, nuestro óvulo y nuestro espermatozoide se fecundaron, hicieron el intercambio de información genética sin ningún problema, sin ninguna alteración. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, en ese momento en que los dos se fusionan y empiezan a compartir información genética, entonces se forman una estructura a la que le denominamos cigoto o huevo. ¿Y qué sucede con ese huevo? Pues ese huevo empieza ese proceso de histogénesis. Van a empezar a formar todas las células y esa primera célula que integró ese cigoto va a empezar a formar nuevas células, células hijas, con la misma información, con las mismas características que después van a cambiar, pero con la misma información. Entonces se empiezan a dividir. A ese proceso de división se llama segmentación y en el momento en que se va segmentando, se va viendo y esas células se van a reproducir una tras otra y va a pasar de tener una a 2, a 4, a 8, a 12 y así sucesivamente. Cada una de estas células que hijas, digamos, cada una de estas células hijas de esta célula o de este cigoto se van a formar 2 células hijas, 4 células hijas. A cada una de estas células hijas se les denomina blastómeros. Entonces, ese cigoto se va a segmentar para ir formando diferentes blastómeros. Esta segmentación continúa y continúa, de tal manera que al tercer día ya se formó una estructura, ¿sí? Vean esto, lo que voy a decir, una bola de células que no tienen una estructura como tal, a la que se le llama mórula. Y esa mórula está formada de 12 a 32 células, pero apenas estamos hablando del día 3, ¿sí? Recuerden que el periodo preembrionario es 3 semanas. Entonces apenas vamos en el tercer día posterior a la fecundación. Para el cuarto día, ¿qué sucede? En un desarrollo embrionario, en un proceso de fecundación y formación del ser humano, el cigoto se formó en las trompas de falopio y entonces tiene que ir caminando a través de la trompa de falopio hasta llegar a la cavidad uterina. Hay otras, otras circunstancias en las que el cigoto se forma en la parte superior del útero, pero lo que sí les puedo decir que en un desarrollo normal, una vez que llega el cuarto día, se va a transformar esta mórula en otra estructura. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues cuando llegue en el cuarto día, ya sea a la cavidad uterina o el cuarto día estando ya en cavidad uterina, se va a empezar un proceso en el que se va a introducir líquido a la parte de la mórula. Y entonces en ese momento que la mórula absorbe líquido y que entra aquí, se va a transformar en algo que se llama blastocito o blastocele, ¿no? El blastocito es esta estructura que es una mórula llena de agua y el blastocele es el espacio lleno de agua. Miren, entonces nuestra mórula va a absorber líquido y este líquido va a empezar a separar las células de tal manera que se va a formar esta cavidad llena de agua, se llama blástole, porque es un cuerpo líquido dentro del
blastocito. ¿Cuál es la importancia de este blastocele? Bueno, que a la hora que tenemos la entrada de líquido, se van a formar dos polos de células. Un polo que va a ir hacia la parte cefálica, digamos, y otra hacia la parte podálica. Y en donde quede el mayor número de células va a formar una masa a la que le vamos a llamar embrioblasto, ¿sí? Y el otro extremo en que se va a formar el trofoblasto. Entonces, vean qué importante es el que pase de ser una mórula a una blástula, porque en este momento nos va a dar ya una polaridad. Entonces, la parte caudal va a dar origen al trofoblasto, ¿no? Entonces, como dice aquí, es una célula que va a formar una pared epitelial que posteriormente va a tener otra función. Les estoy poniendo una pregunta en el chat, ¿sí? Y en lo que sigo quiero que alguien me conteste, ¿sí? Entonces les decía que en la parte del polo superior se va a formar el embrioblasto y en la parte inferior se va a formar el trofoblasto. Las células que forman el trofoblasto se van a ir alargando y entonces vean cómo son mucho más delgadas el embrioblasto. ¿Sí? ¿Nadie quiere contestar? ¿Nadie quiere contestar mi pregunta que puse en el chat? Porque iba a salir los órganos del embrión, bueno, todo, más bien todo el embrión. Exacto. ¿Contestó Paulina o quién contestó? Sí, Ok, Paulina. sí, Miss. Ok, porque ahí se va a formar el embrión. Es ese conjunto de células, ese blasto, va a dar origen al embrión. Y el trofoblasto, lo vamos a ver más adelante, va a dar origen a partir de estas células se va a implantar en el endometrio y de ahí se va a formar la placenta y todas las estructuras. Muy bien, Livier, Lucerito y Pau. Entonces, como les decía, hay que recordar que el blastocele va a tener una función primordial en el desarrollo del embrión. ¿Por qué? Porque a partir de él se va a formar ese disco embrionario y todos los anexos que van a dar origen al cordón umbilical, que van a dar origen a la placenta, pero ese punto en el que diferencia a las células en dos extremos es un punto fundamental. Entonces, hasta el momento debemos de recordar, ¿no?, que las células o los gametos se van a unir para formar este cigoto, este huevo, y que cada uno de ellos se va a ir dividiendo en diferente número de células a las que denominamos blastómeros, y que estos blastómeros a su vez se van a ir multiplicando y multiplicando y multiplicando y replicándose esta célula madre para dar origen a una estructura modular formada de 12 a 32 células y que posteriormente va a introducir líquido en la parte interna de esta mórula y entonces va a formar este blastocele que me va a dar origen a el embrioblasto y el trofoblasto. Todavía sigue, ¿no? Todavía vamos a empezar a ver que ese trofoblasto empieza a tener una invaginación, que las células empiezan a formar otras estructuras y esto va a empezar a dividir al embrión en diferentes órganos. Entonces, esta masa, al blastocisto, que después les decía que se va a formar en dos capas, va a formar una capa de células cúbicas muy
muy organizadas, que si está en la parte inferior, entonces me va a dar origen al hipoblasto. Y las células cilíndricas que van a estar en la parte superior me va a dar el epiblasto. Entonces vean, este era nuestro blastocito, ¿sí? Aquí estaba su blastocele y las células del embrión se van a empezar a dividir en aquellas que están en la parte superior y aquellas que van a estar en contacto con el blastocele. Las que están en la parte superior van a dar al epiblasto y las que están en la parte inferior van a dar al hipoblasto. Entonces, vean cómo este blastocele y el tener líquido dentro me va a dar como una polaridad y ese embrión va a empezar a dividirse y a transformarse. Entonces las células se siguen dividiendo y de tal manera que se me van a formar dos capas muy bien estructuradas. Entonces, como les decía, este epiblasto y el hipoblasto me va a empezar a dividir a las células, pero acuérdense que hay líquido dentro del blastocele, hay líquido, entonces ese líquido va a empezar a rodear células que me está formando el embrión y va a formar dos sacos, ¿sí? Dos partes llenas de agua. Entonces, aquí podemos ver que este es el disco embrionario, todo este es mi disco embrionario que me va a formar el embrión y está formado por la parte superior que es el epiblasto y la parte inferior que es el hipoblasto. ¿Qué está pasando? Bueno, pues aquí se va a formar un saco al que se llama saco vitelino y aquí se va a formar otra cavidad o un saco que se va a empezar a llenar también de líquido, que es el saco amniótico. Entonces, ¿a qué le suena este saco amniótico? Pues aquí va a estar rodeando, que lo vamos a ver más adelante, este saco amniótico va a rodear al embrión y entonces va a dar origen a la cavidad amniótica y por lo tanto va a estar lleno de líquido amniótico. Y este saco vitelino van a ver que nos va a ayudar a formar el cordón umbilical y a conectar al embrión con la mamá. Entonces, vean, yo les decía, hay que recordar esa parte porque es fundamental, ¿no? Atención aquí. Acuérdense que siempre hay palabras y hay puntos importantes. En el centro del embrión, lo que les decía, se va a formar el amnios o la cavidad amniótica y que va a crecer rodeando al embrión. De tal manera que este saco embrionario va a estar rodeado por la cavidad amniótica, por el líquido. ¿Y cuál es la función del líquido? Pues proteger al producto y mantenerlo en la temperatura adecuada, en ayudarle al intercambio, en protegerlo, sirve como, perdón, que voy a decir, como un colchón, ¿no? En que va a evitar que el producto tenga. Y nutrirlo, van a ver que se hace también a partir del cordón umbilical, ¿sí? Entonces, ese líquido amniótico es como que la función principal yo sí la pongo como protectora porque lo protege y si vemos ese líquido amniótico y se hace alguna prueba de líquido amniótico vamos a ver células, por ejemplo, todas las células que se descaman de la piel del embrión, las vamos a encontrar en ese líquido amniótico. Entonces, también funciona ahí y porque los desechos se hace a través de la placenta y la sangre de la mamá. Cuando vean o si ya vieron urogenital, van a ver que la excreción no se hace a partir del riñón, sino que se hace a partir de la placenta en este periodo. Entonces, sí ayuda a tener ahí al producto. Cuando ahí inicia el trabajo de parto,
anteriormente se decía que una vez que se rompe la cavidad amniótica y sale el líquido amniótico, empieza con mayor frecuencia la contracción uterina. Pero se ha visto que a veces no se rompe las membranas y entonces de todas maneras hay trabajo de parto, hay dilatación cervical y en ese momento se rompen las membranas y ¡fum! Sale el producto mucho más rápido. Entonces, esa membrana lo protege y lo tiene en un ambiente adecuado de temperatura y perdón lo que voy a decir, pero está ahí nadando y protegiéndose, ¿no? Bueno, eh, si les decía, ¿cómo se va a formar ese disco embrionario? Pues como les decía, entre el amnios y el saco vitelino se va a empezar a formar ese disco o ese embrión. Entonces, va a haber en la parte superior, vamos a tener el epiblasto, el embrión, y de ahí se va a empezar a dividir de tal manera que esa piel o esa capa de células, más bien esa capa de células que está en contacto con el amnios, nos va a dar origen al ectodermo, la capa externa que va a formar ese disco embrionario. Entonces, el epiblasto va a dar origen a la capa superficial o ectodermo. Entonces, nosotros teníamos un disco embrionario formado únicamente por dos capas, ¿no? ¿Se acuerdan? El epiblasto y el hipoblasto. Después este epiblasto va a empezar a irse separando y formando una cavidad en la que se va a formar esa cavidad amniótica. Entonces, hasta este momento tenemos un disco embrionario bilaminar. Entonces, se acordarán que a veces decimos que este embrión bilaminar o este disco embrionario bilaminar se va a transformar en otro proceso otra estructura en donde va a seguir creciendo y entre el día 10 y 12 vamos a desarrollar este disco germinativo que vean, aquí está, lo que era el epiblasto, esto verdecito, va a seguir siendo el ectodermo. ¿Y qué sucede con lo que estaba en la parte inferior, que era el hipoblasto? Se va a denominar el endodermo. Y entre las dos capas va a empezar a crecer una tercera capa, una capa intermedia que nos va a dar origen al mesodermo. Entonces, este desarrollo embrionario que se va a dar en un proceso al que se denomina gastrulación, porque se va a formar esta estructura, vean, ¿sí? Parece como un estómago, y aquí esta cavidad amniótica va a empezar a crecer, va a empezar a crecer, a crecer, a crecer y va a desplazar a la cavidad vitelina. Y el embrión que queda aquí en medio va a estar cubierto y protegido por el líquido amniótico. Entonces, como les decía, el epiblasto nos va a dar origen al ectodermo y el hipoblasto al endodermo. Entonces, de aquí es que ese disco embrionario bilaminar se va a transformar en trilaminar. Las células del epiblasto que van a estar en contacto con las del hipoblasto van a empezar a proliferar, ¿vean? Y van a empezar a emigrar de tal manera que va a formar una célula o una capa celular entre los dos y es el que nos va a dar origen al mesodermo embrionario. Entonces, como les comentaba, este proceso en donde el mesodermo, el ectodermo y el endodermo van a dar origen a una estructura denominada mesodermo es a través de un proceso en el que se va a formar este pliegue a lo que le denominamos gastrulación. Una gástrula porque tiene pues esta invaginación, ¿no? Este pliegue, este doblez y de tal manera, como les decía, que del ectodermo empieza a proliferar las células y nos va a dar origen al mesodermo.
Entonces ya tenemos aquí las 3 capas embrionarias que nos va a dar origen a todos y cada uno de los órganos y de los tejidos que van a formar el embrión y después, ¿no? Entonces, en resumen, ya habíamos quedado de la mórula, se formaba el blastocele, se formaba un proceso inicial de gastrulación y después de ese proceso de gastrulación en donde ya se van a dividir las 3 capas laminares, si se dan cuenta, vean cómo ya se va rodeando de líquido el embrión que está en esta parte interna, bueno, el disco embrionario. ¿Qué está pasando fuera? Bueno, se acordarán del trofoblasto, ese trofoblasto empieza a desarrollar junto con la cavidad vitelina y van a dar origen a la implementación de el trofoblasto, se va a fijar en el endometrio y se va a empezar a formar todas esas cavidades y todas lagunas llenas de sangre que posteriormente van a ir formando a la placenta. Entonces, vean que el proceso no solo es externo, ¿no? Sino también interno. Eh, ¿Sí? Entonces, vean cómo el desarrollo embrionario es importante, ¿no? Entonces, sí nos van a dar alguno, ¿ok? Muy bien, Lucerito. Eh, Recuerden, como les decía, recordar que este proceso de gastrulación es la etapa más importante del desarrollo embrionario, ¿no? De aquí, de estas 3 capas embrionarias o 3 hojas embrionarias, se van a generar todos los órganos. Gaby, ¿ok? Bien dice Gaby, cuando tenemos algún defecto en la producción del líquido amniótico, se va a seguir generando y generando de tal manera que hay una cantidad excesiva para el producto, se va a formar un polidramnios o al contrario, cuando hay muy poquito líquido. Siempre cuando uno hace la exploración de la paciente durante su consulta prenatal, ¿se acuerdan que les decía siempre que preguntas la fecha probable de parto o cuánto tiempo lleva de embarazo y calcular sus semanas de gestación para identificar alguna de estas patologías? Imagínense, ¿no? Tiene 3 meses eh, de embarazo, que serían, ¿qué? 9 y 4, 12, 13 semanas de embarazo en donde el, el útero estaría únicamente por arriba de la sínfisis del pubis, apenas empieza a formar ese abdomen. En ese momento habría que ver si crece mucho. Livier, exactamente, si se checa, ¿se acuerdan que decíamos que se empieza a medir el fondo uterino? Pero sí se puede observar el crecimiento que hay. Entonces hay que tener mucho cuidado y podríamos determinar. Hay en el ultrasonido, ¿se acuerdan que podemos identificar lo que son embarazos anembriónicos, en donde está el saco vitelino, pero no está el saco embrionario, ¿sí? Todavía ese saquito donde está el embrión no se forma. El saco vitelino sí, pero no hay embrión. Entonces, desde el momento en el que nosotros hacemos un ultrasonido, podemos ir viendo eso. Sí, la medida del fondo uterino, si es después de la semana 2, 15, la semana 20, ¿no? Como lo vimos. Pero sí podemos empezar a ver que hay un crecimiento desmedido en el embarazo, o al revés, ¿sí? Mujeres que han evolucionado, que tienen cierto tiempo de embarazo y que no se ve el producto, ¿no? Entonces, sí tenemos que verlo. Y interrumpirlo, ¿se acuerda que
que teníamos embarazos muy importantes, muy valiosos y poder determinarlo. Si por fecha probable de parto y con un ultrasonido el producto se ve que no hay ese saco embrionario, que no corresponde a la edad gestacional, entonces sí podemos hacer un legrado. Pero cuando hay muchas malformaciones, yo les decía, son abortos espontáneos. Iris, ¿cómo lo podemos determinar con un ultrasonido? Es una de las grandes ventajas de tener ahora los ultrasonidos. Antes no se observaba en las pacientes, sí se podía sospechar porque, le digo, debería tener un embarazo de 30, 30 semanas o de 25 semanas y tenía un abdomen de 36 centímetros. Entonces así se puede determinar, pero por eso ahora dentro del control prenatal les hacemos su ultrasonido. Pierre, adelante. ¿Qué tal, profe? Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Hola, Oigan, ya, me falta escuchar su voz. Bueno, Olivier. yo tengo una duda. Yo sé que ya existen varios métodos. ¿Sí me escucha? Sí, claro. Sí, yo te Ah, escucho muy bien. yo sé que ya existen varios métodos. Ah, yo sé que ya existen varias máquinas como el ultrasonido y todo, y pruebas y lo que usted quiera para detectar embarazo. No. Pero mi pregunta es, ¿cómo podremos diferenciar cuando es una, este, una litopedia? Ujú. Dígale a sus compañeras que es una litopedia. La lipotedia es cuando es una rara situación médica, cuando las mujeres están Ujú. embarazadas, supuestamente, bueno. Y se da cuando ocurre un embarazo extrauterino o que no se forma dentro pues, de la matriz. Puede ser Ajá. también un embarazo abdominal. Y Ujú, pues se calcifica directamente en el hueso de ujú. la pelvis de la mamá. Ok, Livier dice lito, acuérdense, lito es piedra, litiasis renal, son unas piedras o unos cálculos en el riñón. Sí se observa, a veces como dice usted, es muy raro, pero generalmente, como dice Gaby, sí es en un embarazo, en un embarazo ectópico, puede ser que además es asintomático, ¿no? Y que el diagnóstico se hace muchas veces ya cuando el producto ya está echado a perder, dice, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿cómo lo podemos hacer? Pues en la primera semana de, en las primeras semanas o en el primer mes de embarazo, deberíamos de hacer un ultrasonido de control, ¿no? En estas mujeres generalmente se hace el diagnóstico ya que tienen fin, ¿no? Es un proceso séptico y es cuando se hace más bien el diagnóstico. Entonces, mmm, creo que ahí sí tenemos que eh, ayudarnos de un ultrasonido para poder identificarlo, pero ojalá que se pudiera detectar de manera precoz, ¿no? Pero Ajá. generalmente eso no sucede. Y Es se que, puede, ajá, ay, perdón, es no, que estaba dígame, leyendo que perdimos a y Lili. presentan a lo mejor no tanto los síntomas, ajá, no tanto embarazo, los síntomas como de embarazo, sino ya como de a lo mejor lo confunden con un tumor o Ajá, con una con... sepsis, ¿sí? Y muchas veces las pacientes van porque tienen fiebre, porque tienen... Y entonces, si están embarazadas, pues pensamos en una infección de vías urinarias, ¿no? Entonces no se les hace ese diagnóstico y sí, evidentemente, como dice usted, hay que hacerlo. Entonces, ante la sospecha,
sí hacer un ultrasonido y se va a ver calcificado, eso está completamente duro, ¿no? Ya hecho piedra, ese proceso este, que, que se calcifica. Entonces, eso me gusta y qué bueno que lo preguntó y lo comentó, porque vean cómo durante el proceso y el desarrollo embrionario podemos tener diferentes patologías, desde que no se forma, de que las células no se dividen adecuadamente, que se dividen más de lo que debería de ser y que quizá si no se hace un pliegue adecuado de estas tres capas embrionarias, pues vamos a encontrar tejidos en otros lugares, ¿no? Un tejido que no debería de estar eh, en ese lugar, ¿sí? ¿Ok? Entonces, recuerden, es parte del proceso de gastrulación. Además, recuerden que en esta tercera semana del desarrollo, ya es la parte final de la parte de embrionaria o preembrionaria, aquí se va a empezar a formar eh, esa gástrula, esa invaginación y se va a empezar a cerrar, ese pliegue que se formó se va a empezar a cerrar y entonces se van a formar esa línea primitiva que nos va a dar a la notocorda y que este embrioncito que era de tres capas, a la hora que se hace una gástrula que se invagina, nos va a empezar a dar esa notocorda, esa línea primitiva y si volteo así mi embrión, si ven mi imagen, si veo así mi embrión, vean cómo está el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y a la hora que lo invagino, me va a dar una estructura ya propiamente embrionaria. Y entonces de aquí se va a empezar a formar todo el producto. Palabras claves, ¿sí? ¿Cuáles son las palabras claves hasta el momento? Pues que tenemos una ciencia que estudia toda la vida intrauterina, que la intrauterina se divide en tres periodos: preembrionario, embrionario y fetal. Que el preembrionario es la semana de la formación de las células y los tejidos, y el periodo embrionario es en donde se van a formar todos y cada uno de los órganos. Y por último el fetal, que ya es cómo van a ir funcionando cada uno de estos órganos y las funciones que van a empezar a tener. Que la división del cigoto es en tres etapas, que es la mórula, la blástula y la gástrula. Esas son hasta el momento nuestras palabras clave, junto con la diferenciación de un embrión con un disco bilaminar y un embrión trilaminar con las tres capas germinativas, digamos, para formar un organismo, y que es en esta etapa de gastrulación donde vamos a empezar a tener ese crecimiento y ese desarrollo. Entonces, como les explicaba, ¿no? De este disco embrionario bilaminar, en donde tenemos el hipoblasto y el epiblasto, y aquí se van a empezar a formar, vean, estas células amarillas, porque el epiblasto va a empezar a tener proceso de gastrulación. En el disco embrionario, que pasa del bilaminar al trilaminar, entonces vamos a tener ya nuestro endodermo. Este hipoblasto deja de llamarse hipoblasto y se transforma en endodermo, y nuestro epiblasto deja de llamarse así y se llama ectodermo. Pero entre ambas capas y entre ambos tipos celulares se va a empezar a formar una serie de células que se van a dividir una tras otra para dar origen al mesodermo. ¿Qué sucede en este momento? Acuérdense que esto es en la tercera semana y decíamos que el periodo preembrionario es hasta la tercera semana. Entonces empieza la cuarta semana de desarrollo embrionario y vean cómo estas células empiezan a formar un pliegue, y este pliegue nos va a ir ordenando
y acomodando estas células de diferente forma y se va a empezar a formar estructuras, características, ¿no? Aquí está, fíjense, el tubo neural, aquí se va a empezar a formar la notocorda, aquí vamos a empezar a ver la parte interna de esta estructura que en ese momento se va a transformar en un embrión y inicia el proceso más importante que es la formación de los órganos. Entonces aquí inicia la organogénesis. ¿Sí? El crecimiento celular van a seguir formándose y dividiéndose células, de tal manera que cada de estas capas embrionarias se va replicando para formar más. A la medida que va creciendo o desarrollándose, va formando pliegues, ¿sí? Perdón la comparación, pero empezamos a engordar y se nos hace la lonjita, ¿no? Entonces, entre ese crecimiento celular se hace un pliegue, ¿no? Entonces, ese pliegue, esa lonjita, asemejaría, perdón, por el ejemplo, esos pliegues que se van haciendo para ir formando todos y cada uno de los órganos. Además, la disposición a lo largo de esa placa embrionaria nos va a ir dando las estructuras, ¿no? Entonces, yo les decía, si se forma ese pliegue y una parte está hacia la parte cefálica, pues me va a dar origen a la cabeza, el cráneo y todas las estructuras que hay. Si es más hacia la parte caudal, pues me va a dar origen a otras estructuras, al tejido genitourinario, al estómago. Si estos pliegues van a quedar en el interior, pues me va a empezar a formar las cavidades internas. Entonces, como se los comenté en un momento, pues el ectodermo nos va a formar todo lo que está afuera. Entonces, estas células de la piel de un embrión tienen su origen en el ectodermo. Y pues vamos a empezar a ver al sistema tegumentario. ¿Cómo se origina el sistema tegumentario? Yo les decía, la parte más externa que va a formar la capa que da hacia el exterior de un embrión, que es el ectodermo. De ahí podríamos decir que la piel está formada por el ectodermo. Sin embargo, algo que se ha observado y que hemos visto en el momento de ver o estudiar la embriogénesis y sobre todo la organogénesis, estos pliegues que les digo que se van formando, no, no limita el formarse algunas estructuras completamente por una capa. No podemos decir que el ectodermo origen exclusivamente a la piel. ¿Por qué? Porque hay células que están en contacto entre el ectodermo y el mesodermo que van a interactuar. Hay una teoría en la que dice, como les comentaba ahorita, que dependiendo de la situación o de la localización de las células van a tener ciertas características y que el estar en contacto una célula del ectodermo con el mesodermo nos va a dar otra estructura. Y también va a haber como invasión, ¿sí? Va a haber una invasión del ectodermo hacia el mesodermo o bien del mesodermo hacia el ectodermo para dar origen a otras estructuras. Entonces, esa relación en cuanto a espacio, esa relación en cuanto a capas celulares una con otra, nos va a ir guiando a que se forme algunos órganos y algunos sistemas, ¿no? Primero ciertos tejidos y después de esos tejidos, pues ciertos órganos. ¿Cuál es el origen entonces, como les comentaba, del tejido tegumentario? Pues el origen es doble, ¿sí?
tiene un origen, yo les decía, la mayor parte está formada por el ectodermo, pero también hay una parte que tiene su origen en el mesodermo. ¿Sí? La capa superficial o la epidermis proviene del ectodermo superficial, de la parte más externa del ectodermo, porque ahorita que les enseñaba, me voy a regresar, ahorita que les enseñaba cómo se forma el mesodermo, ¿sí? Vean que hay una conexión entre el ectodermo y el mesodermo. Entonces, estas células que están muy pegadas o muy en contacto con el ectodermo, van a ver que van a ser invadidas o pueden ser invadidas por el ectodermo y entonces en conjunto van a dar origen a algunas estructuras del sistema tegumentario. Entonces, de manera muy general, sí podemos decir que el 80% del tejido tegumentario va a estar formado por el ectodermo superficial, que nos va a dar origen a la epidermis. Y hay otra capa que es la dermis, ¿no? Está la epidermis y después la dermis. Esa parte de la dermis se va a desarrollar a partir del mesodermo subyacente. ¿Por qué le puse subyacente? Porque es el que está abajito del ectodermo. Entonces, esas células, les decía, que estaban en contacto con el ectodermo, nos iban a ayudar a formar a la dermis. Entonces, vean que quizá de una manera muy general pudiéramos decir que ciertos órganos se originan de una sola capa embrionaria, pero en realidad es de dos o de alguna porción muy pequeña de otra capa. Entonces, la epidermis es superficial, es el ectodermo, y la dermis es a partir del mesodermo que se encuentra subyacente al ectodermo, ¿sí? ¿Qué sucede? Bueno, pues en la semana 4 es cuando empieza la organogénesis. Siempre yo les digo, ¿qué podemos decir? Bueno, pues que en la semana 4, a partir de la cuarta semana a la novena, décima, es cuando se empiezan a formar todos y cada uno de los órganos. Entonces, si yo les pregunto en qué momento se empieza a formar la epidermis, pues es en la cuarta semana del desarrollo embrionario. Si les pregunto en qué etapa forma el aparato genital, es entre empieza en la quinta, pero en la octava termina, ¿no? Entonces, si la organogénesis está, ¿se acuerdan? Más bien, el periodo embrionario o el de organogénesis es de la cuarta, que dijimos, de la cuarta hasta la octava, incluyendo los últimos días de la octava semana de gestación. Entonces, toda la formación de todos los órganos, de todos los tejidos, se va a dar en esas semanas. A lo mejor se completa en la novena, termina de formarse, pero a partir de la cuarta semana, que es donde se empiezan a organizar todas esas células de las tres capas, empieza la organogénesis. Entonces, ya verán en otros aparatos y en otros sistemas qué va pasando a partir de la cuarta semana, que el endometrio se dobla y que entonces se va a formar el estómago, el intestino, esa parte. Pero el desarrollo embrionario del sistema tegumentario es muy sencillo. Ya está casi se empieza a formar, no tiene todas las características, pero la capa externa da origen a nuestras células, ¿no? A nuestra piel. Entonces van a ver que es muy sencillo. ¿Qué pasa en la etapa inicial? Bueno, pues en la superficie del embrión, ¿sí? Está una capa de células ectodérmicas, ¿sí? Esta es la capa de células ectodérmicas y después aquí esto sería la parte mesodérmica. Entonces, esta capa de células va a ser la capa inicial y Gaby ahorita va a ver que pudiesen ser nuestras células germinativas o nuestra membrana basal, porque a partir de esta membrana, de esta capa unicelular, se va a empezar a formar. Vean, ¿qué parece? Un epitelio,
simple, ¿sí? En donde todas las células están unidas una con otra, son contiguas y esto va a empezar a producir el desarrollo. Entonces, si es la capa más superficial y la piel se divide en la capa externa, que es la epidermis, y la capa interna, que es la dermis, entonces en la cuarta semana se inicia la formación de la epidermis. ¿Qué pasa? Bueno, pues se sigue produciendo esta capa, el mesodermo empieza a dividirse, empieza a multiplicarse y se forma un contenido celular al que le llamamos mesénquima. Entonces, vean que a partir del segundo mes de este desarrollo embrionario, que sería más o menos la semana 7 del control o del desarrollo embrionario, vean que esta capa, que la primera capa que nos estaba formando a la epidermis o la capa externa del embrión, va a empezar a dividirse en otro tipo de células, ¿sí? Este epitelio se empieza a dividir y va a formar otro tipo de células, pero estas células, si las ven, están aplanadas. Aquí son cúbicas, ¿no? Ahora sí recordarán el epitelio cúbico y empieza a formarse un epitelio escamoso, ¿sí? Estas células aplanadas se forman un epitelio escamoso. Y en ese momento, este epitelio que está por arriba de la epidermis, de la epidermis, de esta capa basal, estas células, aquí está, se forman en una capa basal. Aquí está, Gaby, el origen de esa capa basal que nos va a diferenciar lo que es toda la estructura de la piel y del resto del organismo. Entonces, esta primera capa de células va a formar la capa basal y este epitelio simple, escamoso, que se va a formar, se va a denominar peridermis. Entonces, fíjense, está alrededor, ya le estamos diciendo peridermis porque está alrededor de la piel, ¿sí? Entonces, con esto, Gaby, espero que quede más claro porque todas las células del epitelio tienen que estar en contacto con una capa basal o con una membrana basal. Entonces, este es su origen embrionario. Aquí está, este es el origen embrionario y las células que se van a formar a partir de esta capa basal, les decía, se llama peridermo o epitriquio. En algunos libros lo van a encontrar así como epitriquio, que es por arriba de la piel de los pelos, de la estructura de los tegumentos. De verdad es que el origen embrionario de la piel es como muy sencillo, únicamente es proliferación celular y crecer y crecer y crecer. Es sencillo porque crece hacia el exterior, ¿no? En el caso, la formación del aparato circulatorio, en donde se va a invaginar y va a formar el corazón, es a veces como más complicado, pero aquí sí va a haber invasión de mesodermo, pero van a ver que la secuencia de la formación de las capas va a ser la misma estructura y las mismas características que va a tener la piel ya en un adulto. Va a ir cambiando, se va a ir modificando por la consistencia de elastina, de colágeno, pero la estructura es la misma, ¿sí? Desde el recién nacido hasta el adulto. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo que les decía, ¿no? Van a seguir proliferando estas células de la capa basal y se va a formar una zona intermedia, vean, aquí la capa basal, la membrana basal va a empezar a dividirse, a dividirse, a dividirse y a formar más capas. Y sigue estando el peridermio acá arriba, ¿no? Ese epitelio escamoso en la parte superior va a estar hacia afuera. Y lo que va a pasar es que
durante la vida intrauterina se van a ir formando todas las capas de la piel, ¿sí? Todas las capas que forman a la epidermis se van a ir formando. Esta división, el hecho de que esta se haya dividido en esta, y que este epitelio escamoso que quede arriba tiene su porqué estructural. Y aquí se los puse. El peridermio es el que va a estar en contacto con el líquido amniótico, ¿sí? Va a proteger, va a ser una de las funciones, va a proteger a la epidermis de este líquido, ¿no? Pero ¿qué demás sucede? Fíjense, al final del cuarto mes, todas estas capas van a formar la capa del epidermis. Ahorita vamos a ver su estrato granuloso, su estrato fibroso, su estrato córneo, ¿sí? Cómo se va a ir formando, pero a partir de estas capas. Al mismo tiempo, fíjense, al mismo tiempo que se está formando esta parte de el ectodermo, este es el mesodermo, y el mesodermo va a tener, yo les decía, como una invasión de ciertas células. En el tercer trimestre, en el tercer mes del embarazo, va a haber una invasión de células del sistema nervioso, ¿sí? ¿Se acuerdan que el mesodermo va a dar origen a la notocorda, a esa parte de la cresta neural? Bueno, pues parte de esas células que dentro del tejido que da origen al tejido nervioso van a migrar y entonces van a empezar a formar células con pies, con dendritas, ¿no? Estas células dendríticas que van a dar origen a una sustancia que se llama melanina. Entonces, a estas células se les van a llamar melanocitos, o que digan melanoblastos, y ya les dije les iba a hacer una pregunta, pero se las contesté. Estos melanoblastos van a empezar a producir esta melanina y posteriormente son las que van a originar a los melanocitos. Vean cómo les estoy hablando de esta parte en donde se está originando la epidermis y todas sus capas, pero la piel, ¿se acuerdan? Que está formada no solo por la epidermis, sino por anexos. Entonces tenemos a los melanocitos que van a producir la melanina y más adelante van a ver que se va a formar el pelo y las glándulas sebáceas y las glándulas sudoríparas a partir de la combinación de el ectodermo con estructuras mesodérmicas y de invasión de la parte neural. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué está pasando en estas capas que van a dar origen a la epidermis? Bueno, pues durante este proceso vamos a ir formando todos y cada uno de los estratos, ¿no? La primera, que es el estrato basal, y que también en algún lugar o en algún momento lo pueden encontrar como el estrato germinativo. Es decir, de aquí se va a formar todas las capas propias de la piel. Y después de ese estrato se va a ir formando otro tipo de células que van a ir cambiando de estructura y que van a dar origen a ese estrato en forma de espinas, porque como bien nos preguntaba al principio Alejandro, va a tener ciertas fibras que le van a dar esa estructura diferente a las células. Las primeras eran como muy cuadraditas y después empezaron a cambiar y van a formar células ya no cúbicas, sino como poliédricas, y que además van a estar formadas o van a tener en su interior una gran cantidad de fibras delgadas. Después de eso se va a empezar a formar otra capa. Hay células que van a empezar a
producir otras sustancias o van a empezar a tener ciertos cambios. Y entonces se va a ver un estrato granuloso, como su nombre lo dice, parece que tiene gránulos, que tiene ahí cierta sustancia dentro de la célula, y esta sustancia es la queratina, o todavía no como queratina como tal, sino que es queratina con una sustancia hialoide más o menos, y todavía no es tan dura, no le da esa estructura dura a la piel, pero ese es el primer signo de queratinización, ¿no? Ahí va a ser lo primero. Y después, la parte externa, el estrato córneo, en donde las células son escamosas y que además son ricas ahora sí ya en queratina, ¿no? Entonces, cuando veamos la anatomía de la piel y la epidermis sobre todo, vamos a ver que estas capas, estos estratos, se van a seguir teniendo a lo largo del crecimiento y el desarrollo extrauterino, ¿sí? Un adulto va a tener estas capas con estas condiciones. ¿Se acuerdan que les decía que esas primeras células epidérmicas camosas, que era la parte periférica del ectodermo, esas células nos van a dar estas escamas, ¿no? Entonces, yo les decía, ojo con esas células porque van a terminar formando los diferentes estratos. Este es como un ejemplo, ven, ¿se acuerdan del melanocito, el melanoblasto que estaba invadiendo apenas esta parte de las capas basales? Bueno, pues esos melanocitos empiezan a migrar y empiezan a migrar con la célula, a invadirla, y están en la membrana basal. Aquí se va a quedar en la membrana basal, y a partir de la membrana basal sus dendritas o sus brazos van a crecer para llegar al resto de las capas, y son las que van a dar el color. Entonces, vean cómo el desarrollo no es a partir de una sola estructura, sino que de varias estructuras. Y la orientación y además en el momento que va creciendo el feto, el embrión va creciendo, y entonces algo que estaba profundo, a la hora que crece, se va haciendo más superficial y va formando todas estas estructuras de la piel. Vean, esta es una foto de un libro de la prehistoria, pero nos va diciendo cómo se forma, ¿no? Entonces vean la capa más profunda, que se deriva del mesénquima, de la parte del mesodermo, nos va a dar la capa. Vean, aquí está una capa a la que se llama corion, ¿sí? Que esta capa va a estar formada durante el tercero y cuarto mes, y que van a producir una gran cantidad de fibras de elastina y de colágeno. Entonces, la dermis es aquella capa en donde va a haber colágeno y va a haber elastina, y eso nos habla de tejido conectivo, ¿se acuerdan? Son como características estructurales, pero aquí en este tercer mes ya tenemos la estructura de la piel. Vean, aquí está nuestro estrato germinativo o nuestra membrana. ¿Se acuerdan del melanocito? Que les decía, ese melanocito que se origina de la invasión de células neurales a al mesodermo, y de ahí del mesodermo a la parte del ectodermo, y que van a migrar, se van a formar parte de esta membrana, y de aquí van a sacar todos sus dendritas para poder distribuir la melanina que hay, ¿no? Todos los gránulos de melanina que producen este melanocito lo van a liberar en las demás estratos de la piel, ¿sí? Entonces, vean cómo ya está las características del estrato germinativo. Aquí está el estrato espinoso, que tenemos también un estrato espinoso, vean, el estrato granuloso, y por último vamos a tener el estrato córneo. Ya en este momento de el desarrollo embrionario del tejido tegumentario,
ya va a estar formado la epidermis como la conocemos, ¿sí? Esta parte de la epidermis. Y vamos a empezar a ver cómo crece la dermis. Y entonces parte, como dice aquí, de esta parte de profunda de la piel, en donde va a tener su origen del mesénquima del mesodermo, ¿no? La parte más superficial del mesodermo, y nos va a dar esta capa que se llama coria. Este crecimiento celular, ¿no? Este crecimiento celular, tanto aquí como aquí, nos va a empezar a formar ciertos pliegues que va a dar origen a esas papilas en ciertas regiones. ¿Se acuerdan que les comentaba que a la hora que el embrión empieza a crecer, a crecer, a crecer, pues se van a formar pliegues? ¿Dónde creen que se pueden generar esos primeros pliegues en el desarrollo? Es más, el bebito nace con esos pliegues, ¿en dónde creen? ¿Sí? ¿Quién dice yo? Um, más que pliegues de tejido, por ejemplo, usted dice en las articulaciones para formar el, no sé, el tendón y eso, todavía no llegamos tan a ese desarrollo, ¿no? Vamos viendo. En las manos, Lucerito. Eh, Cuando nace un bebé, le hacemos su certificado de nacimiento, ¿sí o no? Sí. ¿Y qué lleva ese certificado de nacimiento? Bueno, lleva el nombre de la mamá, lleva la fecha en que nació el bebé, el día, cómo está el bebé, qué día nació, a qué hora nació, pero bien dice Gaby y dice Gerardo, lleva el, la huella, eh, no dactilar, no de los dedos, sino la huella del piecito, ¿sí? Ponemos todo el piecito del bebé, va en el certificado de nacimiento, esa huella del pie, ¿sí? Porque son en ese momento esos pliegues característicos. No están todavía formados los pliegues de los dedos, porque van cambiando. Entonces se pone el pliegue de el bebé. De hecho, fíjense que el certificado de nacimiento está diseñado, solo Janet no me escucha o nadie me escucha. Ok, Janet, voy a hablar más fuerte. Voy a hablar más fuerte para ver si Janet me puede escuchar. Gracias, gracias. Entonces les decía que el certificado de nacimiento está diseñado de tal manera que la huella eh, del piecito tiene un tamaño especial, no debe de salir de ese tamaño, ¿sí? No debe de ser muy grande, hay un tamaño específico para él, y con eso nos pudiese ayudar para reconocer o identificar a un recién nacido si sucediera algo. Entonces vean cómo esos pliegues que se forman desde este momento en que se está generando la epidermis. Entonces hay que tener así como bien presente esos pliegues. A lo mejor yo dije, me van a preguntar, ¿qué pasa con un producto macrosómico? ¿No? Esos bebés que dan más de 4 o 5 kilos, productos de una mujer diabética. ¿Qué sucede con ellos? Que en realidad tienen un tamaño mucho mayor, ¿no? Por eso se llama macro, grande, macrosómicos, un cuerpezote sería la traducción, ¿no? Un cuerpo muy grande. Eh, sí cabe, sí cabe su huella plantar o la huella del piecito, sí cabe en ese espacio, o sea, sí está considerado para algunos productos patológicos. Eh, en ese certificado, yo a veces les digo que hay que ser como muy observadores. En ese certificado ustedes pueden identificar, aunque no lo diga el certificado, eh,
alguna malformación. Por ejemplo, la huella y trae 6 deditos, ¿no? O, por ejemplo, si hay una malformación del pie, cuando ponen la planta, cuando toman la huellita, se ve que no está completamente formado el pie. Entonces, y también se puede identificar algunas malformaciones. No les voy a decir que se puede identificar pie plano, ¿sí? Porque el desarrollo es hasta que los niños cumplan 2, 3 años, 4 años, ¿no? Pero sí se ve la diferencia de esa huella plantar. Entonces sí se puede identificar a un producto a través de su huellita. Bueno, ya tenemos formada esa parte externa e interna, ya a partir del mesodermo vamos a empezar a originarse o se va a empezar a originar la dermis y todos los bebés recién nacidos, todos los productos o todos los recién nacidos tienen una cubierta en la capa externa de color blanquito, ¿no? Nace el bebé y tienen esta cubierta de grasa blanquecina, al que se llama vermix gaseoso, y en realidad es grasa para proteger a la piel en contra de esa maceración de estar flotando en el líquido amniótico, ¿no? Cuando nos metemos a la alberca o nos mojamos o nos estamos bañando o estamos en contacto mucho tiempo con el líquido, empieza como a tener cambios la piel y se forman pliegues y empieza, después de mucho tiempo pudiese macerarse, ¿no? Cuando alguien fallece en un lago o en el mar después de un tiempo, se empieza a macerar. Sí, esa cubierta de grasa nos va a ayudar a proteger de la maceración de la piel del feto, del producto que está todo el tiempo ahí en el líquido, ¿no? Esta secreción empieza porque se van a formar las células o las glándulas sebáceas y van a empezar a producir esa grasa y todas las células epidérmicas. ¿Se acuerdan que les decía? Si nosotros hacemos un estudio del líquido amniótico, vamos a encontrar desechos de la piel, ¿no? Esa capa córnea de la piel en el producto que se va formando, se van a ir desprendiendo. Es más, ese peri, esa capa periférica que se formó inicialmente va a desaparecer durante el desarrollo embrionario y las vamos a poder identificar o vamos a poder ver las que están en el líquido amniótico, ¿no? Y van a ver qué se puede encontrar. Miren, el exceso de producción de células de este vermix gaseoso, de células glandulares, puede producir que los bebés salen completamente llenos de grasa. No hay una explicación por qué algunos productos tienen más que otros. Entonces es parte del producto de la limpieza y del procedimiento para limpiar al bebé. Y lo puse aquí porque esta ictiosis es una malformación o es un defecto en la producción de queratina. Los bebés ya tienen esa producción de queratina durante el desarrollo dentro del útero, pero hay algunos niños que nacen con una hiperqueratinosis. Vean cómo se ve tanta queratina, esto está grueso y cuando está así, pues se llama ictiosis, pero si pueden, lean lo que es un producto o un recién nacido con el síndrome del arlequín, porque es una capa de queratina muy gruesa. Lo vamos a ver cuando veamos alteraciones de la piel o la fisiopatología o la patología del tejido tegumentario, pero vayan viendo esos bebés que nacen con una capa muy gruesa que no protege a la piel. Y
al mismo tiempo que se está formando la epidermis y la dermis, se empiezan a formar todos esos anexos de la piel, ¿no? Vamos a ver cómo se va formando un pelo, ¿no? Una estructura, esa pielecita con la que nacen los bebés que se llama lanugo, porque son muy, muy delgaditos, cómo se va formando. Bueno, ¿se acuerdan que les decía que el mesodermo puede ser invadido o el ectodermo puede ser invadido? Bueno, pues esta parte del ectodermo, ¿no? Va a invadir esta parte del mesodermo, del mesénquima, que se encuentra por abajo del ectodermo. Vean cómo va a crecer y entonces va a producir una invaginación y va a empezar a formar otras células, ¿no? Fíjense, esta parte se llama, va a formar lo que es una yema o una invaginación papilar, ¿no? Y de aquí se va a empezar a llenar no solo de células del eh, ectodermo, sino que también estas células que están alrededor van a empezar a contribuir al desarrollo de este pelo. ¿Qué va a pasar en la parte más interna? Vean cómo se va a empezar a formar una invaginación y este mesodermo va a empezar a invadir y a partir de aquí se van a empezar a formar las terminaciones nerviosas, los capilares, las venas que van a lo largo por abajo de un pelo. Entonces, vean cómo es simultánea la formación. Se está formando el ectodermo, se empiezan a formar las estructuras, se combina el mesodermo con el ectodermo y miren, ¿no? Esta invaginación va a formar una papila y esta papila va a estar rodeada de células que van a dar origen a la parte de vasos y de terminaciones nerviosas. Entonces, ahora ya saben por qué cuando nos arrancamos, ¿no? Nos desprendemos un cabello, pues nos duele por las terminaciones nerviosas que están y que se forman en esta papila, ¿no? Mientras tanto, en la parte interna de esta yema pilosa, se va a empezar a formar células que nos van a dar origen a una gran cantidad de queratina y nos va a empezar a formar el tallo del pelo. Entonces, vean cómo tenemos la formación del pelo, pero si se dan cuenta está como a la parte del mesodermo, ¿no? Todavía no está tan superficial como, como lo tenemos de manera original. Entonces, internamente o en una inferior se está formando el pelo y se está formando toda la estructura que le va a dar la sensibilidad. Muy probablemente estas células van a formar a el músculo que va alrededor del pelo y es de ese músculo eh, erector del pelo, ¿no? Se nos pusieron los pelos de punta, ¿no? Se ponen erectos y entonces de aquí vean cómo ese músculo erector del pelo va a estar formado a partir del mesodermo. Exactamente, Alejandro. Acuérdense que yo siempre les digo, ustedes son licenciados en enfermería y el que se ponga erecto me va a producir piloerección. Entonces mi músculo erector del pelo produce piloerección. Muy bien, Alejandro. Entonces, vean cómo se va formando, ¿no? Yo les decía, en esta vaina pilosa se encuentra unido un músculo liso y ese músculo liso que se produce del mesénquima o del mesodermo es el músculo erector del pelo. Entonces, vean cómo aquí se empieza a formar, aquí esta parte, ¿se acuerdan que les dije, no? Hay que ver estos vasos sanguíneos, aquí se empiezan a formar los vasos sanguíneos que nutren a la papila,
¿sí? Empiezan a nutrir a la papila y vean, ya este pelo empieza a crecer, a crecer, a crecer y ya está casi afuera eh, de la epidermis, ¿no? Entonces vean cómo ya salió y esta proliferación, ¿no? Les digo, de todas estas células, el crecimiento de esta papila, el crecimiento de este vaso sanguíneo, va empujando de alguna manera el pelo y entonces ya sale a la superficie. ¿Qué sucede también? Pues en el tercer mes de el desarrollo embrionario ya tenemos pelos, ¿sí? Tenemos pelos, pero únicamente en mayor cantidad en la ceja y en el labio superior, ¿no? Entonces, no somos bigotonas, tenemos pues es un remanente de nuestro desarrollo embrionario. Entonces, los primeros pelos que aparecen son los de la ceja, algo en la parte superior del labio y después empiezan a aparecer en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan del lanugo? ¿No? Este lanugo es ese, esa piel que tienen durante el desarrollo gestacional o embrionario lo tienen y después del nacimiento este lanugo se va a ir sustituyendo. Sí, sí, Lucerito. Ya no me quiso preguntar, Lucerito. No, ese lanugo se tiene en el momento del nacimiento, ¿sí? Después del nacimiento ese lanugo desaparece, ¿no? Ese primer pelito que tiene los bebés va desapareciendo. Una vez que nacen los bebés, hay que quitarle ese vermix, esa grasa, y cada vez que lo va uno bañando se va como desprendiendo de esos pelitos que tienen, ¿no? Como una lanita, por eso se llama lanugo, porque esos, esa capa o esos vellos, esos pelos son muy delgaditos, muy delgaditos y después se van a ir sustituyendo, ¿sí? Miren, eh, si ven esto, es como un resumen, me gusta porque es el resumen de cómo se va originando la piel y todos sus tejidos. Vean, en la semana 4, como les decía, empieza a formarse esta membrana basal y a partir de esta membrana basal que se van a ir formando una serie de estructuras y capas, nos va a ir dando origen a todos y cada uno de los estratos de la epidermis, ¿no? Ese estrato granuloso, este estrato córneo y lúcido que se va dando. Y a medida que va evolucionando, ¿se acuerdan de la capa más externa que se formó? Va desapareciendo y nos va dando este estrato córneo formado por células muertas como el que tenemos. Al mismo tiempo, vean cómo se van a ir formando todas las glándulas sebáceas, las glándulas sudoríparas, en donde se van a ir formando varios conductos para producir la secreción. Y como vimos, la formación del pelo se va a ir dando poco a poco, ¿no? Como en esta semana, aquí se está formando el pelo, todavía está interno, pero a medida que va desarrollándose todas las células, va a hacer que crezca y sea externo. Por otro lado, vean que se está formando ya aquí esta es la epidermis y ya lo rosa se transforma en la dermis. ¿Se acuerdan? La epidermis es únicamente una serie de capas o estratos de células y ya en la dermis se encuentran todas las glándulas que se van a ir dando. Y vean cómo hay migración de otro tipo celular para dar origen a todas las estructuras, ¿no? Vean cómo están los melanocitos y ya para concluir mis palabras clave, ¿no? Que debemos de tomar en consideración es que la epidermis se deriva del ectodermo y la dermis del mesodermo, ¿ok?
en el segundo mes del desarrollo embrionario se empieza a dividir de tal manera que se forma una capa superficial denominada peridermo y que la capa germinativa o la capa basal es la que me va a dar origen al resto de las estructuras de la epidermis. Y mientras tanto, en la dermis que se forma con parte del mesénquima subyacente del ectodermo, se va a dar origen una invasión de estas células de la cresta neural que me va a dar origen a los melanoblastos que posteriormente van a ser los melanocitos. Y también durante el tercer y cuarto mes se van a producir la gran cantidad de elastina y de colágeno y me va a ir formando, ¿se acuerdan? Esa capa del corion que se llama dermis. Y recordar que en el tercer mes, decía, ya tenemos algo de pelos en la ceja y en el labio superior y recordar que el crecimiento y el desarrollo me puede producir algunas patologías, el vermix gaseoso que se presenta y la formación de células queratínicas me puede producir ictus, pero también tenemos otra estructura normal o que es el lanugo que tienen nuestros bebés. No sé si tengan algún comentario, alguna duda. ¿No? ¿Nadie? ¿Todo claro? ¿Siguen ahí o ya se fueron? Ok. Entonces, ¿todo bien? Bien, gracias. No ninguna duda. Gracias. Gerardo, gracias. Me parece muy bien. No me queda nada más que decirles que tengan una excelente tarde y nos volvemos a reunir cuando nos toca el viernes, ¿sí? Nos reunimos nuevamente el viernes. Frida estaba muy callada, yo que no estaba, pero ya vi que sí estaba Frida, ¿sí? Nos vemos el viernes. Como les comenté, ya subí esta presentación y ya subí la presentación que les debía del viernes. Espero que antes del viernes les pueda subir la que vamos a ver. Espero subirla miércoles o jueves. Y si no tienen ninguna duda, yo dije, si tienen alguna duda, abro un foro de dudas, pero lo abriremos la próxima semana, ¿sale? Entonces, que les vaya muy bien, cuídense. Lucerito. Lucerito, hay algo muy importante que estamos diciendo ahora. Los bebés tienen que comer a libre demanda, ¿sí? Quiere decir que si él quiere comer cada 3 horas es correcto, se llama libre demanda porque cada bebé tiene sus necesidades diferentes. Entonces hay pediatras que recomiendan que sea cada 4 horas, ¿no? O que sea cada 5 horas. No, ahora nosotros, o a nivel del sector salud y la mayoría de los pediatras están diciendo que la alimentación es a libre demanda. Entonces, muchas veces hay que ver que el producto no es que tenga hambre. Recuerden que la lactancia materna y el comer que están en una etapa oral de desarrollo, pues es el apego, ¿no? Hay muchas mamás que dicen, les doy de comer, ¿no? Seno materno y el bebé se duerme. Entonces hay que ver eso, pero es a libre demanda. Entonces, si él quiere cada 3 horas, es, es dentro de lo normal, ¿no? Entonces, espero haber contestado. ¿Ok? Buena tarde y después les comparto estas grabaciones. Gracias.